Hoy me quiero detener con vosotros en un mensaje precioso que encontramos en 2 de Corintios capítulo 4. Y es un mensaje que nos habla acerca de dos cosas. En primer lugar nos habla acerca de qué es un cristiano y en segundo lugar nos habla acerca de qué es lo que recibe a un cristiano. Y puede ser que os parezca que esto es algo obvio y que todos lo sabemos y que no hace falta volver a verlo. Pero hermano, cuando la Biblia o cuando el Señor a través de su palabra nos habla sobre algo, es primero porque tenemos que saberlo y segundo porque aunque lo sepamos, tenemos que insistir en ello para que no se nos olvide. Lo que le pasó a los hermanos en Corinto fue precisamente esto. Se les olvidó qué era un cristiano y qué es lo que había recibido un cristiano. Y eso les provocó un montón de problemas, como veremos más adelante. La Biblia, ya lo he dicho varias veces, tiene algo que no tienen otros libros. Y es que cuando acudes a la palabra de Dios, a un texto, por muy sencillo que te pueda parecer, por muchas veces que lo hayas leído, el Señor te muestra cosas nuevas. Te empieza a mostrar cosas que no te habías planteado nunca. O te empieza a mostrar cosas de las que no te habías dado cuenta. Y eso que el Señor te va mostrando cada vez que vas a la palabra del Señor, acaba siendo de bendición para tu vida. Y yo he experimentado eso mientras estudiaba este pasaje. Lo había leído muchas veces, pero después de algunos años sin tocarlo en profundidad, volví a él. El Señor me mostró cosas que fueron como una especie de medicina para mi alma. Y lo quiero compartir con vosotros en esta mañana. De igual manera, si no formas parte de la Iglesia de Dios, quiero invitarte a que abras bien tus oídos, porque esta porción de la palabra es muy importante para ti. Porque hay mucha gente que malgasta su vida pensando que no necesita de Dios. Y no se da cuenta de que sin Dios ni es nada ni tiene nada. También hay mucha gente que pasa y malgasta su vida pensando que está siguiendo a Dios, sin darse cuenta de que en realidad lo que está haciendo es cualquier cosa menos seguir a Dios como Él quiere que le siga. Y el resultado es que también acaban malgastando su vida. Viven como he escuchado alguna vez decía mi padre, viven sinceramente equivocados. Hay personas que viven sinceramente equivocadas, pensando que están sirviendo a Dios cuando en realidad viven de espaldas a Dios. Así que, para ti que no conoces al Señor, o para ti que crees que estás siguiendo al Señor, es muy importante que tengas claro qué significa ser cristiano y qué es lo que Dios le da a cada cristiano. El viernes vi una viñeta que me enviaron por WhatsApp que me llamó mucho la atención. Estaba la imagen de un ataúd y ponía, aquí solo cabe tu cuerpo. Es perturbador, pero es verdad. Mucha gente pasa toda su vida mirando de qué manera conseguir riqueza, de qué manera conseguir conocimiento, de qué manera conseguir hacerse grande en este mundo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando termina su vida, todo eso por lo que ha luchado se queda aquí. Si quieres hacer algo útil en tu vida, la Biblia te enseña qué es lo más útil que puedes hacer en tu vida. Y es cuidar tu alma. ¿Quieres hacer algo útil en tu vida que perdure para siempre? Cuida tu alma. Céntrate en cuidar tu alma. Si de verdad quieres aprovechar los años que te quedan de vida, busca a Dios y guarda sus mandamientos. Y pídele al Señor que transforme tu alma y que la restaure. Eso es lo más importante que puedas hacer en tu vida. Eso es lo que realmente tiene valor, porque tu cuerpo, todo lo material, se va a quedar aquí. En el mejor de los casos, alguien lo heredará. Pero te aseguro que nadie va a querer estar en la presencia de Dios sin haberse preparado debidamente. Y precisamente el capítulo 4 de 2 de Corintios y la epístola entera nos muestra cómo prepararnos debidamente para presentarnos delante de Dios y cómo llevar toda nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hacer la lectura y con la ayuda del Señor vamos a profundizar en ello. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 16.
Dice así la palabra del Señor: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Porque para que Pablo escribiera estas palabras, antes tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Pues la primera carta, la primera vez que el apóstol escribió a los Corintios, el Señor le puso en su corazón tratar con ellos el tema de la purificación de la iglesia. Y es que lo necesitaban. Los corintios tenían sus virtudes, pero también tenían problemas bastante gordos. Y problemas que le estaban causando, pues, divisiones, peleas entre ellos. Resulta que dependiendo de quién había sido su maestro, ellos se consideraban mejores que otros. Y unos decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Cristo. Y despreciaban a los que seguían a otro maestro. También tenía el problema de que se empezaron a desviar del Evangelio, porque en vez de fijarse en Jesús, que es el maestro de maestros, se fijaban en Apolo, en Cefas, y en el maestro que más les gustaba. También habían demostrado una gran falta de amor entre ellos, porque resulta que a la hora de la cena del Señor, los que tenían más dinero, más posibilidades, comían todo lo que querían, y sin embargo los que no tenían tantas posibilidades incluso pasaban hambre. Y el hermano que estaba al lado comiendo de todo, porque tenía de todo, no se fijaba en la necesidad de su hermano. También habían dejado que se metieran en la iglesia algunas doctrinas paganas. Habían permitido pecados evidentes en los hermanos de la iglesia. Incluso había un hermano o un miembro de la congregación que tenía una relación con la mujer de su padre. Así que todo esto y otras cosas más llevó a que una familia de la iglesia, que era la familia de Cloé, escribiera al apóstol Pablo y pidiera ayuda, y entonces Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Pero más tarde, viendo que los hermanos no se arrepentían y seguían con los mismos problemas, el Señor puso en el corazón a Pablo volver a escribirle por segunda vez y anunciarle que les iba a hacer una visita. Y entonces, en esta segunda carta, Pablo sobre todo defiende su autoridad como apóstol, porque resulta que había algunos hermanos que decían que Pablo era una especie de apóstol de segunda, y que no tenía ni la misma autoridad ni la misma capacidad de predicación que los demás apóstoles. Entonces, él les escribe para mostrarle que él realmente era un verdadero apóstol del Señor. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios 11, versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde.
Tened en cuenta una cosa. Pablo amaba aquella iglesia, bautizó y discipuló a algunos de los hermanos que estaban allí. Para Pablo, aquella iglesia era como su familia. ¿Te imaginas lo triste que sería para el hermano tener que escribirle estas palabras? Tuvo que ser terrible para él. Pero no todo era malo en esta iglesia. Había un grupito fiel que dice en el capítulo 1 de 2 de Corintios que se preocupaba por el apóstol y por los que colaboraban con él en las misiones. Y dice que oraban por él. Y él sabía que estaban orando por él. Y dice que eso le servía de consuelo. Y le daba gracias a Dios por ese grupo fiel que oraba por la misión de Dios. Así que ante este panorama, el apóstol Pablo les escribe 2 de Corintios y encontramos una serie de verdades bíblicas que eran para ellos, pero también para nosotros como Iglesia de Dios. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, Pablo les hace volver a la esencia del Evangelio del que habían empezado a desviarse. Y entonces les dice, vosotros y yo no somos más que simples vasos de barro que contenemos un tesoro. Ellos le habían dado demasiada importancia al vaso, al maestro, a la forma, que si predicaba bien, que si le gustaba más el carácter, que si tenía más facilidad de palabra, pero se estaban olvidando de la esencia que contenía ese vaso, del Evangelio, de Jesús en el que habían creído, del Maestro de Maestros, de ese tesoro que Dios había vertido en ellos, que era lo realmente importante. Y entonces Pablo, usando esta ilustración del vaso de barro, les va a mostrar dos cosas. Primero, en qué consiste el tesoro que ellos habían recibido de parte de Dios, y segundo, qué tenían que hacer con ese tesoro. Hace unos años conocí a una mujer que vivía en la calle, era una indigente. Te la encontraba a cualquier hora del día sentada en la puerta de una iglesia pegando gritos, la gente se le alejaba porque, claro, esa mujer allí pegando gritos, pues le tenían miedo. Pero es curioso porque con el tiempo me enteré que esa mujer venía de una familia de dinero. Y llamaba la atención porque, habiendo venido de una familia de dinero, allí estaba, tirada en la calle, con la cabeza ida, pegando gritos, durmiendo en una caja de cartón, porque no supo en su momento qué hacer con ese dinero. Esta semana también, mientras preparaba este mensaje, me encontré con una estadística curiosa. Resulta que el 70% de los que ganan la lotería, al cabo de 5 años, acaban solos, con depresión y arruinados. ¿Sabes por qué? Porque no saben qué hacer con tanto dinero. Aquí tienes una verdad esencial. Si recibes un tesoro, es importante que sepas qué hacer con ese tesoro. Si lo pasamos al terreno de la iglesia, si el Señor nos ha dado un tesoro, tenemos que acudir a su palabra para saber cómo administrar correctamente ese tesoro, porque si no, vamos a perder una oportunidad, nunca mejor dicho, de oro. Y precisamente en este capítulo el Señor nos da ese manual práctico de qué hacer con los tesoros de Dios. Es más, si no le das buen uso al tesoro de Dios, además de perderte grandes bendiciones, vamos a tener un problema adicional. Y ese problema adicional es que Dios nos va a pedir cuenta por administrar mal lo que Él nos ha dado. No tenemos tiempo, pero te recomiendo que en tu casa, cuando estés tranquilo, te leas la parábola de los talentos que tenemos en Lucas capítulo 19. Ahí habla de eso. Si aquí dice que nosotros somos simples vasos de barro que contienen un tesoro, tenemos que ver y entender bien cuáles son las propiedades de ese barro y en qué nos parecemos nosotros a esa, entre comillas, vasija de barro de la que habla aquí el apóstol, ¿no? Y mirando las propiedades del barro, vemos que en primer lugar, aquí nos habla de la utilidad del barro. ¿Para qué sirve el barro?
Si tú coges el barro por sí solo, sin nada más, el barro no vale para nada. ¿De qué vale un pegotón de barro? Es un material de aspecto feo, es sucio, es desagradable al tacto. ¿Se te ha metido alguna vez barro seco en las uñas? Es lo más desagradable del mundo. Se te ponen los dientes largos, los pelos de punta. Yo que tengo tantos pelos, se me pone de punta cuando toca algo que está de barro seco. Ahora, cuando añades agua a ese barro, la cosa cambia. Entonces es cuando el alfarero puede coger ese barro, darle forma de vasija, pintarla, decorarla, ponerla bonita y meter dentro de esa vasija lo que le dé la gana. Incluso un tesoro si le apetece. Precisamente de esto es de lo que el apóstol Pablo le habla a los corintios. Él les dice, dejad de fijaros en los vasos. Vosotros nada más que sois vasos de barro, feos y sucios si no contáis con el Señor. Pero que una vez recibéis el agua de vida que es Cristo, el Señor os va a moldear y os va a convertir en preciosos recipientes. Y ahora Pablo les va a mostrar poco a poco en qué consiste ese tesoro que el Señor había vertido sobre ellos. Lo tenemos en el versículo 5 del capítulo 4. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A los que le criticaban porque decían que Pablo no tenía autoridad, porque no hablaba bien, porque era el último en llegar, les dice, yo no estoy predicándome a mí mismo. Yo estoy predicando y os estoy presentando a mi Señor, al alfarero. El Señor había vertido dentro de Pablo un tesoro que estaba compuesto de 3 cosas. Ese tesoro estaba compuesto del amor de Dios, de la luz de Dios y del conocimiento de Dios. En otras palabras, les está diciendo que Dios le había amado, Dios le había dado la salvación y la vida eterna. Además, le había permitido conocer las verdades de Dios y ponerlas en práctica y le había dado la capacidad y la misión de predicar esa verdad de Dios. En eso consistía el tesoro. Ese es el tesoro que tenemos todos y cada uno de nosotros. La misión de predicar aquí en la iglesia, en cualquier iglesia del mundo, no es del predicador, es de todos y cada uno de nosotros. Allá donde tengas una persona que no es creyente, que te dé la oportunidad, predícale el Evangelio. Y si no te da la oportunidad, busca la oportunidad para predicarle el Evangelio. Y si hay alguien aquí que no es creyente, quiero que pienses en algo que es muy importante para tu vida. Y que es que sin el agua de Cristo, sin el agua de vida que es Cristo, delante de Dios no eres más que un trozo de barro seco, sucio, feo, desagradable, que no vale para nada. Puede parecer un mensaje impopular, según la mentalidad de este mundo, pero es la verdad de Dios. Si no crees en Cristo como tu Señor y no guardas sus mandamientos, no tienes el amor de Dios, ni la luz de Dios, ni la capacidad de conocer y comprender la voluntad de Dios, y mucho menos la capacidad de predicar el mensaje de Dios, porque no lo entiendes. En otras palabras, resumiéndolo en una frase, si te presentas delante de Dios sin Cristo, estás condenado. Aquí en segundo lugar nos está hablando de la importancia del barro. Lo importante del barro no es el recipiente en sí, sino lo que contiene ese recipiente. A todos aquellos que entre los corintios se creían mejores que los demás porque eran seguidores de Apolo, porque Apolo hablaba muy bien, de Cefas, porque tiene un carácter increíble Cefas, les dice que estaban equivocados porque en realidad lo importante no es el vaso, sino lo que contiene ese vaso. Lo que yo pueda pensar es irrelevante. Lo que pueda yo decir es irrelevante. El maestro es irrelevante. Lo que de verdad importa es que lo que salga de mi boca, lo que salga de la boca de quien sea,
y mi manera de vivir sea fiel 100% al puro mensaje del Evangelio, al puro mensaje que predicó Cristo, el Maestro de maestros y Señor de señores. Porque es la esencia que debemos contener como cristianos. Por eso en el versículo 7 Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí tenemos la respuesta a una de las grandes preguntas que mucha gente se ha estado haciendo a lo largo de la historia. Y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué ha tenido Dios que encargar la predicación del Evangelio a pecadores imperfectos que metemos la pata cada día? ¿No podía haber predicado el Evangelio él mismo o tomar directamente a personas perfectas para que cumplan la misión sin equivocarse de manera continua? La respuesta es lo que dice aquí el apóstol Pablo: la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Si miras en detalle a todas las iglesias que hay en el Nuevo Testamento, todas están llenas de problemas. Todas están. El Señor nos muestra los pecados de las iglesias, las divisiones de la iglesia, y si no te muestra ningún pecado, te muestra las debilidades de esa iglesia. Hermanos imperfectos. ¿Y eso por qué? Pues porque el Señor quiere que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Aquí la palabra excelencia es hipérbole, que significa algo que va mucho más allá. En la palabra de Dios se destaca continuamente lo imperfecto que somos nosotros para que Dios, que está en medio de nosotros, destaque con su perfección y su poder. Es como una rosa en medio de un campo de espinos, hermano. Tú pones una rosa en medio de un campo de espinos y ¿qué es lo que destaca? La rosa. Pues Dios tiene que destacar en medio de nosotros como esa rosa en medio de un campo de espinos. Y ahora Pablo les está diciendo a los hermanos: dejad de fijaros en los espinos que tenía al lado, poned la mirada en la rosa que crece en medio de vosotros. Es el Señor santo y perfecto en quien tenemos que fijarnos. Y es esa parte del carácter de Dios, algo que no sé a ti, pero a mí me maravilla, hermano. ¿Qué interés puede tener el Señor en crecer en medio de nosotros? Nos está mostrando el inmenso amor que tiene Dios hacia nosotros. Esa rosa creciendo en medio de ese campo de espinos que a los que cuida con gran amor es lo que le da a Dios la gloria. La gloria en medio de un mundo que hace todo lo contrario a lo que hace nuestro Señor. Que cada uno viva lo suyo, que cada uno busca su propia conveniencia, que la mayoría de la gente no se fija en las necesidades de los demás, sino que pone sus propias necesidades por encima. Pues Dios hace todo lo contrario. La excelencia del poder de Dios. ¿Y qué puedo hacer yo ante esta verdad bíblica? Pues dejar de fijarme en el resto de espinas y mirar a la rosa que crece en medio de nosotros. Mirar a Cristo para imitarle, adorarle, servirle y predicarle. Eso es lo que el apóstol Pablo está animando a la iglesia a hacer. Mirad a Cristo para imitarle, adorarle, servirle y predicarle. Aquí en tercer lugar nos está hablando acerca de la fortaleza del barro. El barro por naturaleza es un material débil, ¿verdad? Tú le das un golpe al barro, ¿qué pasa? Se rompe. Tú coges un trozo de barro sin moldear, haces así y se te queda entre los dedos. ¿Qué hace falta para que ese barro se haga fuerte? Pues tiene que ser pasado por fuego. Si tú quieres que una vasija de barro se endurezca, tienes que meterla en el horno desde varias horas hasta, y esto me llamó la atención, hasta incluso varios días. Se tiene que pegar varios días metida en el horno. Y entonces ese material quebradizo se convierte en un material fuerte que puede contener cualquier cosa y que dura en el tiempo. Pues este proceso de paso por el fuego y endurecimiento y fortalecimiento es exactamente el mismo que el Señor lleva a cabo con los creyentes cada día, a lo largo de toda su vida. Y algo que me encanta de la Biblia, hermano, es que te habla de experiencias personales. La Biblia no te habla de cosas etéreas que no tienen sentido práctico, sino que te habla de experiencias personales. Y ahora Pablo les va a compartir cuál ha sido su experiencia personal en este sentido.
y la de sus colaboradores en las misiones. Mirad lo que dice el versículo 8. Aquí Pablo habla de él, de su vida, de lo que le ha pasado en los últimos años. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahora yo te hago una pregunta. Que levante la mano el que le guste ser pasado por fuego. Menos mal que nadie le ha levantado la mano, porque estoy seguro que a nadie le gusta ser pasado por fuego. No es agradable. La palabra de Dios nos muestra que aunque no es agradable, es un proceso necesario para nuestra santificación. Superar ese tiempo de pruebas firmes en el Señor acaba resultando una bendición. Y aquí tenemos la respuesta a otra de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de la historia y que casi seguro a ti te la han hecho alguna vez cuando has querido predicar el Evangelio. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? La respuesta es que efectivamente el tiempo de prueba es desagradable, pero imprescindible. Un creyente al que todas las cosas le salen bien, al que todo le sale a pedir de boca, al que cuando Dios le pide algo a Dios, Dios le responde de manera inmediata y siempre le responde que sí. Se convierte en un creyente débil. Es como ese niño malcriado al que tú le das desde pequeño todo lo que pide, que no tiene tolerancia a la frustración y que cuando le llega el primer problema se derrumba porque no está endurecido. Es una vasija de barro que no ha pasado por el horno. Mirad lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí cabales significa textualmente perfectamente sanos. ¿Quieres ser un creyente perfectamente sano? Tienes que pasar por el horno. Ese paso por el horno dice aquí en Santiago que produce fe, paciencia y también produce perfección y sanidad espiritual. Ahora podemos llegar a entender por qué dice aquí que cuando estemos en medio de la prueba no solo tenemos que soportarla, sino encima alegrarnos. El apóstol no solo les muestra el efecto de la prueba, sino también un motivo de consuelo. Fíjate en el detalle, porque les hace ver que en los momentos de prueba Dios está bajo control de todas las cosas. Digamos que es algo controlado por Dios. No va a permitir que sus siervos acaben, dice aquí, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. Es como ese padre que está enseñando al niño a manejar la bicicleta y deja que el niño se caiga, pero que no se mate. Tolerancia a la frustración, endurecimiento en el horno. El Señor no va a dejar que la prueba nos supere con más de lo que podamos soportar. Pero sí va a dejar que pasemos por la prueba. Y cuando nos toque, hermano, dale gracias a Dios y pídele que te sostenga con su mano, porque va a resultar en bendición. Aquí en cuarto lugar nos está hablando del valor y el uso del tesoro. Y escucha esta parte porque es muy importante. Porque lo que hemos visto hasta ahora parece bastante antinatural, ¿verdad? Y es que lo es. No es natural que yo tenga que aceptar ser humilde y obedecer sin discutir. Eso es antinatural y totalmente impopular en este mundo. Tampoco es natural que yo tenga que alegrarme cuando me toque pasarlo mal. Eso es todo lo contrario a lo que este mundo nos enseña. Pero llegado a este punto es cuando Pablo explica a los corintios cómo tenían que tomar ese tesoro que el Señor había vertido en ellos y darles buen uso para la gloria de Dios. Y ahí está la clave que nos permite entender cómo es posible que podamos llegar a poner en práctica en nuestro día a día todo esto que parece tan antinatural. Si quieres hacer buen uso del tesoro que el Señor te ha dado, tienes que hacer dos cosas. La primera de ellas es fijarte en Jesús. Mira lo que dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hay que fijarse en Jesús. Jesús era su modelo de vida. Y si el Señor sufrió por amor a la Iglesia, ¿por qué no iban a aceptar ellos sufrir de la misma manera? Si hacía falta. Eso no quiere decir que les gustara pasarlo mal. Tampoco quiere decir que les gustara que les maltrataran o que se rieran de ellos o pasar por momentos de peligro. Pero sí que tenían claro una cosa. Y es que si Jesús lo hizo y obedeció al Padre hasta las últimas consecuencias, ellos también. Porque Jesús era su maestro. Jesús es nuestro maestro. Si Jesús obedeció, nosotros también si hace falta. En segundo lugar, para dar buen uso al tesoro de Dios, tenemos que hacer algo muy importante, creer y hablar. Por este orden. Mira lo que dice el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mira este detalle importante. Creer implica necesariamente hablar. Es como un reflejo automático. Es como cuando llega el médico y te da con el martillito en la rodilla y no puedes evitar levantar la rodilla, porque es un reflejo automático. Si yo creo en Jesús, ¿no lo has sentido alguna vez? Ese fuego cuando has creído en el Señor que te empuja a predicar y a contarle a todo el mundo que has creído en Dios. Creí, por lo cual hablé. Los creyentes tenemos que predicar el mensaje del Evangelio con nuestra boca, pero también y sobre todo con nuestra vida. Y ese no solo predicar con la boca, sino vivirlo de una manera determinada conforme a la voluntad de Dios, también tiene que ser un reflejo automático. Cuando conoces al Señor, seguro que también lo has experimentado. Las cosas que antes te gustaban, que no estaban bien, dejan de gustarte. Las bromas que tus amigos hacían, que te hacían gracia, dejan de hacerte gracia. Es más, empiezan a dolerte. Porque Dios transforma tu corazón, tu manera de pensar, tus valores, tu vida. Se convierte, lo que antes era para ti antinatural, se convierte en algo natural. Porque el espíritu de fe que habita en nosotros, el espíritu del Señor, ese tesoro que el Señor vierte en nosotros cuando creemos en Él, nos empuja a ello. Y hace que lo que de otra manera hubiera sido impensable, se convierta no solo posible, sino en un acto reflejo. Quiero volver otra vez a las experiencias personales. Quiero mostrarte la experiencia personal de un profeta, de Jeremías. Mira qué palabras tan tremendas dice él en Jeremías capítulo 20, a partir del versículo 7. Jeremías 20, versículo 7 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Y fíjate lo que dice ahora. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tremendo. ¿Te das cuenta el proceso de Dios empujando al siervo a hablar y la lucha con el mundo, pero al mismo tiempo Dios sosteniendo a su siervo en medio de la prueba? A eso es exactamente lo que el Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros. A eso es a lo que el Señor llamó a Pablo.
Y a eso es a lo que el Señor estaba llamando a la iglesia en Corinto. Esa era la referencia que el apóstol Pablo tomó para sí y puso en práctica con la ayuda del Señor. Así que fíjate en Jesús. Pídele al Señor que por su Santo Espíritu te guíe para actuar como Jesús actuó. Jesucristo, el Maestro de Maestros, a predicar lo que Él predicó, el predicador de predicadores, pensar como Él pensó, el Señor de señores, y vivir como Él vivió. Porque eso es a lo que el Señor nos está llamando. Esa es la mejor manera, la única manera de darle buen uso al tesoro que Dios ha vertido en nosotros. No son solo palabras bonitas y espirituales, sino que está diseñado por Dios para ser puesto en práctica cada minuto de nuestras vidas. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Te pasa a ti lo mismo, hermano? De mi boca tiene que salir necesariamente el mensaje del Evangelio. Que sea insufrible callarse la boca, aun sabiendo que te va a causar problemas. Mira cómo en 2 Corintios 4, Pablo, además de predicar, les está presentando su propia vida como ejemplo de esto. Y de que con la guía del Espíritu del Señor Él ponía en práctica también lo que predicaba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la ayuda del Señor. Si mi familia y mis amigos saben que soy cristiano y ven que en vez de adorar al Señor me quedo en casa, estoy dejando de predicar. Si pudiendo servir en la iglesia no lo hago y escondo los dones en vez de ponerlos en práctica, estoy dejando de predicar. Si en vez de buscar cómo bendecir a la iglesia mirando lo que a la iglesia le hace falta y pedirle al Señor que me ayude a suplir esas necesidades, si en vez de hacer eso busco lo que a mí me conviene y dejo que otro lo haga, estoy dejando de predicar. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de ese mismo fuego ardiente que llenó el corazón del profeta Jeremías, que llenó el corazón de Pablo, que llenó el corazón de aquellos creyentes que expandieron el Evangelio por el mundo, que llenó el corazón de ese hermano que un día te predicó a ti la palabra de Dios. Y ya para terminar, el Señor nos llama a recordar cada día que somos simples vasos de barro, no más. Somos simples recipientes, no somos los protagonistas de nada, no somos el centro de nada. El centro es Dios, la gloria es de Dios, el protagonista es Dios, el tesoro es Dios. Y Él, por su misericordia y por su soberanía, ha querido verter ese tesoro en nosotros. Démosle la gloria cada día. Creí, por tanto hablé. Esa es nuestra misión. Poner los ojos en Jesús, pedir al Señor que aumente nuestra fe cada día, porque es un proceso que nunca para. El Señor no te da la fe y luego se olvida. No, hermano, tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe cada día. Y en medio de ese proceso predicar con nuestra boca y con nuestro modo de vivir impulsado por ese celo ardiente del que habla la palabra de Dios. Ese celo ardiente que proviene del Espíritu de Dios. Un celo ardiente irresistible por las cosas de Dios. Y eso hay que hacerlo todos los días de nuestra vida hasta el último, hasta que llegue el momento de presentarnos delante de Dios. ¿Tienes ganas de escuchar esas palabras de Dios que te diga bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Yo sí. Pero yo solo no puedo hacerlo. Necesito que Cristo me guíe y que el Espíritu de Dios me guíe en el proceso. Y esto puesto en práctica nos va a llevar a que en cada decisión de nuestra vida, por pequeña que sea, nos hagamos la pregunta de ¿esto lo haría Jesús también o lo haría de otra manera? Si la respuesta es sí, adelante con ello. Si ves que Jesús no haría lo que tú estás haciendo, lo que estás a punto de hacer, da media vuelta. Y si ya has empezado a hacerlo y te das cuenta que no es la voluntad de Dios, pídele perdón y luego da la vuelta. Así es como se usa el tesoro que Dios ha puesto en ti. Y esto puesto en práctica va a tener un efecto que encontramos en el versículo 15. Dice el versículo 15,
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El Señor nos va a usar. Seremos instrumentos en las manos de Dios para que su gracia, o como dice aquí textualmente, su bondad inmerecida, sobreabunde. Entonces, cuando nosotros como vasos de Dios rebosaremos y ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros se verterá sobre todo lo que hay a nuestro alrededor. No porque nosotros lo hayamos vertido, sino porque Dios hará que rebose. Que rebose sobre esas personas que hoy en día están a nuestro alrededor, condenadas, solas y ciegas. Y en segundo lugar también tiene un efecto en nosotros mismos. Mira el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí me acordé de mi hermano Alfonso. Ahora que no está aquí y no se va a sentir incómodo, me acordé de mi hermano Alfonso. Todos los días me envía un mensajito de 4 o 5 páginas. Lo que yo no soy capaz de hacer en 5 o 6 días, lo hace él todos los días. Yo dije, está malo el hombre, está físicamente tocado, digamos, ¿no? Pero el Señor le da las fuerzas para mandar un mensajito de 5 páginas todos los días. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El tesoro de Dios bien utilizado provoca una profunda transformación en el corazón del obrero. Y nuestro cuerpo se podrá desgastar, pero nuestro hombre interior se va renovando de día en día. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien lo renueva. Y Dios es inagotable. Aunque nos hagamos mayores, aunque no tengamos tiempo, aunque tengamos muchas cosas en la cabeza, aunque nos insulten, aunque nos hagan daño, aunque nos juguemos el cuello, el Señor te va renovando de día en día y sigue haciendo que cada día, por encima de las circunstancias, el hacer su voluntad y el creer y luego hablar, siga siendo un acto reflejo. El tesoro de Dios bien utilizado provoca una profunda transformación en el corazón de las personas. Y en esta mañana yo le pido al Señor que llene este lugar de adoradores verdaderos conforme a su palabra. Si hay alguien aquí que no conozca su palabra o que la conozca y no la acepte, le pido al Señor que toque su corazón y le transforme, para que tengamos el gozo de ver cómo se pone de rodillas delante de Dios y le pide, Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Que me perdones, que me salves, que me reconcilies contigo para tu gloria. Porque si no conoces a Dios, los que estamos aquí, que ya le conocemos, podemos contarte nuestra experiencia personal con Él. Y se resume en esto, que no sabes lo que te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo. Él es fuente de bendición, fuente de vida y fuente de sabiduría. Y en esta mañana yo te hago un llamamiento a que te centres en lo más importante que puedes hacer en esta vida. En cuidar tu alma y en poner tu vida en orden con Dios. Como dice también la palabra, prepárate para tu encuentro con Dios. ¿Sabes quién es el único que te puede ayudar en eso? Cristo crucificado. Así que si quieres dar ese paso, basta con una oración. Pedirle a Cristo crucificado que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Y desde entonces, después de haber creído, habla de lo que Él ha hecho contigo a aquellos que todavía no han dado ese mismo paso. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermano. Señor y Padre Santo, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, Señor, por este pueblo que está aquí adorándote, Señor, porque somos un milagro de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por haber tomado a estos pecadores que estaban perdidos en el mundo y habernos dado la salvación, Señor, esa bondad inmerecida, Señor. Gracias, Padre, por el tesoro que tú has vertido en nosotros, ese tesoro de la palabra, Señor, ese espíritu de fe. Queremos pedirte, Señor, que tome a esta congregación y la purifique, Señor.
que la avives, Señor, que tomes a cada uno de nosotros y nos conviertas en predicadores de tu palabra, Señor, con nuestra boca y con nuestra vida. Que nos des la oportunidad, Señor, de presentar el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de los corazones de esas personas, Señor. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestro comportamiento y nuestras palabras para que esas personas sean tocadas, Señor. Que tengamos el gozo de ver cómo por esta puerta entran personas diciendo que te han conocido y que quieren servirte y que quieren dejar atrás esa vida de pecado en el mundo, Señor. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos que han estado aquí, Señor, y que dejaron de interesarse por tu palabra, Señor. Que actúes en sus vidas, Señor. Que supla sus necesidades, pero sobre todo que toque su corazón, Señor, para que se puedan volver a ti de verdad. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo que tú controlas todo lo que nosotros no podemos controlar. Queremos pedirte, Señor, que en los momentos de prueba tú también nos sostengas y que nos ayudes, Señor, a usar ese momento de prueba para no apartarnos de ti, Señor, sino para fortalecer nuestra relación contigo. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo que son las mejores manos en las que podemos estar. En el nombre de Jesús. Amén.